Señor García, buenos días. Bueno, supongo que último toques para ese derbi de mañana, donde el club de baloncesto, no cabe duda, intentará conseguir la cuarta victoria consecutiva, pero atención, una cancha, un parque como todos, pero en esta ocasión difícil, ¿no? Sí, jugamos contra uno de los mejores equipos de la liga, un club que está haciendo las cosas muy bien, que poco a poco va dando pasos hacia adelante. Este año, pues, un equipo un poquito mejor del año pasado, han conseguido hacer una cosa muy buena y que demuestra la evolución que tiene, que es renovar a 7 jugadores del año pasado, un equipo que llegó a semifinales y estuvo a punto de eliminar al que era el mejor equipo y al que ascendió al final, que fue Melilla, y yo creo que consiguieron primero a Tito Díaz, que era un entrenador que tenía pues bastante, o tenía opciones de entrar en Breogán, no sé lo que decían los mentideros. Consiguieron renovar a Tito Díaz, consiguieron renovar a jugadores importantes, la marcha de Burjanache, evidentemente ACB, y la de Stelzer al final, cuando tenían renovado por una oferta económica, por una oferta de trabajo, deja el baloncesto, pero el resto es el equipo que tan bien jugó el año pasado, ¿no? Eso ya es un punto muy importante, empieza no desde cero como muchos equipos, sino con bastantes cosas ya sabidas. Luego, sabéis, ha hecho una plantilla muy larga, tiene 11 jugadores, los 11 pueden jugar, y la idea que está proponiendo Tito es jugar a desgaste, ¿no? Mete muchísimas rotaciones, mete muchísimos jugadores, quitando a Peña, que juega 28 minutos, el resto no supera los 23 minutos, y lo que quiere llegar es a asfixiarte el último cuarto. Y claro, el ejemplo es que en los 5 partidos que ha jugado, ha ganado 4 veces el último cuarto, y ha perdido solo una vez, ¿no? Que fue por un punto contra Palma en el campo de Palma. O sea, eso demuestra lo que está buscando Tito. Y un equipo con muchísimas cosas importantes y difíciles de defender. Tienen exteriores que pueden jugar al poste bajo, tienen interiores que pueden jugar abierto, tienen buenos jugadores de bloqueo directo, tienen buenos jugadores de poste bajo, tienen puntería. Es uno de los equipos que más tiros de 3 está metiendo, muchas cosas, y encima en su casa. Pero vamos con la ambición, vamos con la tranquilidad que te dan las victorias, pero con el respeto de lo que te contaba antes. Hemos jugado 3 partidos en pretemporada contra ellos, el resultado ha sido en contra nuestro, y además por un poco por los motivos que te contaba. Además también llegamos al último cuarto con opciones y al final nos ganan. Entonces, bueno, sabemos qué es lo que hay que hacer, vamos a intentarlo. El hecho de haber perdido los 2 partidos en pretemporada, quizás esta sea un poco bueno para vosotros. Bueno, es pretemporada, ¿no? Y en pretemporada buscan otras cosas, yo creo que no son significativos. Lo que para mí sí es significativo es que lo que han hecho ellos en estas 5 jornadas es lo que nos pasó a nosotros en pretemporada, ¿no? Que vas compitiendo, pero su nivel de rotaciones y su intensidad que propone, pues llega un momento en el que tú no tienes esas opciones y te ganan. Vamos a ver. Nos sirve sobre todo para saber o para tener claro que vamos a tener opciones y hacemos las cosas bien, pero también tener claro qué es lo que nos pasó y qué es lo que ellos quieren. Y el hecho de las 3 victorias consecutivas también es un aporte de moral para los jugadores. Sí, el otro día leía en una revista antigua a Moncho Fernández decir una frase que os decía yo la semana pasada, ¿no? Que era: me gusta aprender, o prefiero aprender de las victorias, ¿no? o ganando. Yo pienso igual, ¿no? Yo creo que se aprende las derrotas, pero que es más fácil aprender ganando. Y eso no es lo que nos está dando el ganar estos 3 partidos, nos ha dado una confianza en que el trabajo que estamos haciendo es bueno. A los entrenadores nos ayuda que los jugadores entiendan y crean lo que estamos proponiendo, y te da esa tranquilidad de saber que no tienes la soga al cuello, ¿no? Un inicio de calendario muy complicado. Ahora, pues mira, Coruña, luego Marín, vamos a Palma, y 7 partidos en noviembre. Entonces, el tener 3 victorias consecutivas te da esa tranquilidad de saber que tienes margen de error fuera de casa y que estás haciendo cosas bien. El hecho de contra ya Melilla dijiste que no había que relajarse, me imagino que ahora la misma premisa. Sí, esta semana
he visto cosas buenas en el equipo. La semana corta contra Melilla sí que tuve que dar un toque sobre esa situación, ¿no? Esta semana veo que el equipo ha mejorado también. También es explicado, tenemos esta semana y la siguiente para poder evolucionar en entrenamientos, porque como os comentaba antes, después viene un calendario increíble de 7 partidos en un mes, ¿no? Entonces no vamos a tener prácticamente tiempo para mejorar o tiempo para entrenar. Y bien, yo creo que el haber jugado contra ellos 2 veces para nosotros es una ventaja en el sentido que os comentaba en estas semanas que nosotros tenemos un déficit que los jugadores no conocen ni los clubes, ni las canchas, ni los jugadores rivales. Hemos jugado 2 partidos contra Coruña, ya vamos conociendo, sabemos qué jugadores son peligrosos, sabemos que nos han ganado, entonces bueno, eso nos da la tranquilidad para poder trabajar la semana con respeto máximo al rival. La victoria, ¿por dónde podría pasar eso? Bueno, primero por cometer pocos errores, cometer pocas pérdidas. Es un equipo que castiga mucho las pérdidas, es un equipo que juega muy bien, que quiere jugar muy rápido, que no les importa gastar tiros en los primeros segundos, que castigan muy bien las pérdidas con canastas de alto porcentaje. Segundo, ser duros, ¿no? Lo que os comentaba antes, si ellos van a plantear un partido a desgaste, nosotros tenemos que estar consistentes y saber que en el momento que bajemos un poco el nivel, ellos van a seguir el mismo ritmo y es donde cogen las ventajas, ¿no? Y eso es muy importante. Y luego tener tranquilidad y creer en lo que somos, ¿no? Y seguir jugando alegre, tener confianza en nuestros tiros de 3, seguir creciendo en nuestro juego interior. Bueno, ser fieles a nuestro estilo, pero intentar mejorar algo que tenemos, que somos uno de los peores equipos de la liga, ¿no? Perdemos 20 balones por partido, son muchos. Intentar pulir eso porque ante un equipo como Leima Coruña, pues supone la muerte casi. ¿Cómo se encuentra la plantilla cara a este derbi? Bien. Ahora mismo nos queda un entrenamiento, estamos todos bien. Esperemos que en el entrenamiento de hoy no haya ningún problema de lesión, que para el partido de mañana no aparezca ninguna fiebre, ningún virus ni nada. Y vamos bien, con ganas, disfrutando mucho. Yo la sensación que tengo ahora mismo que estamos disfrutando de lo que estamos haciendo. Y bueno, pues también supongo, eso es una suposición mía, que los nuevos pues intentando entender lo que es un derbi y disfrutando, ¿no? Entonces estamos bien, estamos con ganas de que llegue el sábado e intentar hacer un buen partido y bueno, si conseguimos ganar ya genial. Le preguntaron a Gonzalo García cómo es un derbi, bueno, qué ambiente se vive, más o menos que le diera casi unas pinceladas, ¿no? No, yo creo que no somos conscientes ahora mismo. Yo creo que eso te lo va dando el tiempo, ¿no? Evidentemente Denis sí sabe lo que es, Cristian sabe lo que es, el propio Diego también, pero el resto no sabe lo que supone, ¿no? Entonces, bueno, eso es la inexperiencia que tenemos, que se soluciona jugando partidos y aprendiendo estas cosas. Sí, tengo yo una última. Haciendo un poco de hipótesis, si se gana la Retabé, se gana Melilla y se gana a Coruña, 3 que desde el principio decían que iban a estar ahí arriba, el COP es muy temprano o puede ir pensando otras... No, es muy temprano. Hemos ganado a Retabet, es verdad que ganamos a un Retabet en su campo que estaba sólido y que no había perdido y volvió a ganar la semana pasada. También hay que reconocer que hemos ganado Melilla, que tiene mucho que mejorar por la falta de jugadores importantes. Vamos a ver Coruña, lo que sí nos daría es, pues lo que decía antes, tranquilidad, ¿no? Va a marcar, yo creo que va a ser importante el mes de noviembre, 7 partidos, los equipos que consigan hacer un buen mes de noviembre, pues si han hecho un buen inicio de temporada, les pone en una situación chula para afrontar la primera vuelta, ¿no? Y al revés. Entonces, lo que te da es confianza, pero el miedo que me da es esa línea tan corta que hay entre la confianza y el exceso de confianza. Entonces, bueno, yo creo que la liga es muy larga, las lesiones ahí van a marcar mucho y vamos a ver. Si ganamos, genial, y si no, pues a pensar en el siguiente, ¿no? Pero no creo que ganar a Coruña suponga que somos un equipo mejor o que podemos pensar en el momento que empecemos a pensar más lejos que el día a día. Os digo siempre, no somos tan listos como para llegar a eso.
dentro de ese pensamiento, el objetivo primordial, principal del COB es la permanencia? Sí, sí, desde el principio, ¿no? Con un presupuesto como el que sacamos, uno de los 3 presupuestos más bajos de la competición, no debemos perder la perspectiva. Con un equipo de chicos muy nuevos, como hemos hablado, de jugadores, algunos jugadores jóvenes, jugadores nuevos en el baloncesto profesional, tenemos que tener claro que ese es el primer objetivo. El primer objetivo tiene que ser ese, porque lo que os decía, estamos haciendo bien ahora, luego te puede venir una lesión de un jugador importante, te pueden venir 1000 problemas y meterte en puestos preocupantes. Entonces el objetivo es ese, y luego para mí siempre el poder tener más gente en el pabellón. Yo creo que después de las 2 victorias de prestigio, como decíamos antes, de Retabet y de Melilla, pues, y del juego que vamos haciendo poco a poco, creo que podemos conseguir el próximo día contra Marín tener un poquito más de público. Y esa es la idea, y que la gente termine ilusionada con nuestro juego, que termine identificado. Yo creo que son los 2 grandes objetivos que tenemos. Luego, pues si conseguimos la permanencia pronto, pues iremos paso a paso, ¿no? Pero primero es ese. Buen viaje, mucha suerte. Gracias.